Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la candidata de Vox por la provincia de Almería al Congreso de los Diputados, Rocío de Mer. Rocío, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte una vez más con nosotros aquí en la entrevista. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, en este caso la campaña electoral que comienza el próximo viernes. A una semana antes de estas elecciones, para comenzar, ¿qué te parece que el presidente del gobierno haya elegido nada más y nada menos que el día 23 de julio, el año pasado fue el día que más caluroso que fue de todo el año, que se ha elegido la mitad de un verano para hacer estas elecciones? Pues la verdad que se lo podían haber ahorrado, ¿no?, si hicieran un poco de caso, entre otros, a Vox, que tanto lo criticaron por la moción de censura, ¿no? Nosotros nos presentamos a la moción de censura, como todo el mundo sabe, con un programa electoral muy sencillo, que era la convocatoria de elecciones anticipadas, que además fueran el mismo día que las municipales y autonómicas. O sea, que podíamos haber evitado tanto el coste que es al final para las arcas públicas, que al final son el bolsillo de los españoles, podíamos haber evitado pues este sainete. Pero en cualquier caso nos alegramos de que haya elecciones anticipadas, porque pensamos que todo lo que sea que este gobierno termine y poder echar a este gobierno que nos parece nefasto para España, pues es una oportunidad que debemos aprovechar. ¿Qué balance se puede hacer de estos 4 años? Son 5 los que lleva Pedro Sánchez, pero 4 últimos años de Pedro Sánchez al frente de la institución en España. Bueno, yo creo que son 4 años para olvidar, ¿no? Son 4 años que esperemos desalojar cuanto antes y que va a ser muy difícil, en cualquier caso, revertir todas las políticas que a nuestro juicio han sido perjudiciales para los españoles, ¿no? Ha sido un pacto de coalición, además, con la extrema izquierda de este país, que ya sabemos cuál es su agenda. Ha sido una agenda destructiva para España. A nivel internacional ha sido una agenda de entrega de soberanía a terceras instituciones. Ha sido una agenda de ceder, además, ante intereses de otros países, como hemos visto los últimos meses y casi el último año con respecto de Marruecos. Desde el punto de vista de la agenda nacional, desde el punto de vista económico, pues han sido años catastróficos, todas las restricciones que observamos con motivo del COVID y sin ninguna protección para los trabajadores. Como todo el mundo sabe, nosotros pedimos que se pudiese afrontar esta crisis remunerando a toda esa gente que la estaba pasando mal y, sin embargo, pues las instituciones, al final los poderes públicos optaron por que las arcas públicas fueran destinadas a otras cosas, que ya sabemos cuáles son, y desde luego muchas veces no abordan los intereses ni las necesidades más elementales de los españoles. Desde el punto de vista social, es un gobierno que presume mucho de escudo social, pero en la práctica lo que observamos es que este escudo social, al revés, ha sido totalmente al contrario, ¿no? No ha habido protección social de los españoles. Tenemos una agenda política que es perjudicial para los españoles y mucho más para los españoles más vulnerables. Empezando por los barrios más humildes, ¿no? Los barrios más humildes de nuestro país están sufriendo muchísimo, en muchísimos sentidos. Están sufriendo en inseguridad, están sufriendo desde el punto de vista de las ayudas sociales que no llegan. Se aprobó una medida que fue muy debatida, ¿no?, por cómo se aprobó, que fue el ingreso mínimo vital. Y el ingreso mínimo vital estamos viendo cómo se está gestionando de manera nefasta por parte del ministerio competente, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y al mismo tiempo cómo verdaderamente no está llegando a la gente que lo necesita. Estamos abordando, además, que la dependencia también es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país, pese que al final su gestión pues sea una competencia autonómica. Sí es verdad que se le podía haber dado un impulso desde el punto de vista nacional y no se le ha dado ese impulso que la dependencia necesitaba. Seguimos teniendo 80 personas que mueren al día sin recibir esas ayudas a la dependencia, seguimos teniendo las listas de espera interminables, que son intolerables, ¿no?, porque al final pues eso, afectan a la gente más humilde, a la gente que más necesitaría la ayuda de los poderes públicos y que al final nunca la tiene, ¿no? Y sin embargo sí tenemos esos recursos para ministerios de igualdad ultradotados con 500 y pico millones de euros, ¿no?, que para dedicarse a hacer campañas y estudios sobre la masturbación o sobre este tipo de cosas que no aportan nada y ni ayudan nada a los españoles, ¿no? O sea que, en definitiva, yo creo que el balance de los últimos 4 años, aunque lo hayamos dicho a grandes rasgos, es nefasto para los españoles y es urgente echar este gobierno en cuanto podamos. ¿Cómo afronta Vox estas elecciones después de esa moción de censura? ¿Cómo afrontáis después de también unas elecciones municipales
que ahí están los resultados. ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, nosotros lo afrontamos con muchísima energía, la que yo creo que ya no queda, ¿no? Después de tantas campañas, del agotamiento mediático, del agotamiento de la gente, ¿no? La gente está muy desencantada con la política, la gente está muy desencantada con la situación, la gente tiene problemas que nadie le soluciona y en definitiva nosotros hemos intentado coger toda la energía que podamos para hacer la campaña con todas nuestras fuerzas para poder desalojar estas políticas tan perjudiciales a la mínima oportunidad que existe, ¿no? O sea, nosotros vamos a dejarnos la piel, vamos a dejarnos la vida, vamos a dejarnos la calle en que podamos desalojar de una vez por todas este gobierno y se pueda construir una alternativa que beneficie a los españoles. ¿Le hacemos caso a las encuestas o las encuestas son fotografías del momento, en las que se ponen encima de la mesa, en las que dicen que el Partido Popular puede llegar a gobernar, pero claro, bueno, necesitaría Vox? Las encuestas son tanto fotografías del momento como también muchas veces herramientas políticas. Bueno, lo de Tezanos no tiene nombre, ¿no? Como pueda ser justo, ¿no? Tezanos, el cocinero de la Moncloa, que le llaman muchos, ¿no? O sea, que nosotros las encuestas no le hacemos. Es que quien le haga caso a esas encuestas, así va. Es que no acerta ni una. Es que no ha acertado ni una de las encuestas que se han puesto encima. Bueno, las encuestas nosotros nos dan siempre y luego obviamente todo el mundo, quien la hace, obviamente, y luego todo el a la mundo otra parte, en el momento de las urnas observa cómo es la realidad, ¿no? Y cómo las encuestas efectivamente iban en una dirección o en otra. Nosotros, aún así, por lo general, no le hacemos mucho caso a las encuestas, ¿no? Y yo creo que es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que Vox funcionamos sin encuestas, igual que hemos funcionado con muchísimos medios de comunicación en contra, ¿no? Y además pensamos que es nuestra obligación es estar en la calle, nuestra obligación es no hacer cálculos políticos, ir a los sitios y no hacer el cálculo de qué discurso tengo que dar en este lugar porque estas son las preocupaciones de este lugar. No, nosotros damos el mismo discurso. Pensamos que las necesidades de los españoles y los temas de los que los poderes públicos no han hablado hasta ahora son más que evidentes y aunque nos resten incluso votos, pensamos que es nuestra obligación, que nosotros no somos políticos profesionales o hasta ahora no lo éramos y estamos para hablar de lo que la gente les preocupa, sea mediático, no sea mediático, sea de un lugar, no lo sea, nos da igual si es popular, si las encuestas de ese sitio funcionarían o no, nos da un poco igual, pensamos que es nuestra obligación hacerlo. ¿Cómo sentís los miembros de Vox cada vez que habla el presidente del gobierno? Es decir, parece que con ellos desde la izquierda, el Partido Socialista puede pactar con todo el mundo y el Partido Popular, Vox, no puede ni con Vox con PP ni con Vox. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esa diferencia que pone encima de la mesa? ¿Cómo os sentís? Bueno, yo creo que, y espero que la gente se dé cada vez más cuenta de la demonización tan inhumana que se ha hecho de Vox, ¿no? Y nosotros al final pues estamos ahí para aguantar el callo. Yo creo que han sido 4 años, a pesar de que ha habido momentos muy difíciles, porque se nos demoniza permanentemente, se nos veta en todas las mesas de todas las comisiones del Congreso, que no se dice nunca, pero nosotros no estamos en ninguna mesa de ninguna comisión del Congreso de los Diputados la última legislatura, ni la anterior, aunque fuera muy cortita, ¿no? Nosotros no hemos participado porque se nos ha vetado por parte de un consenso en general, ¿no? Que nos prohibía todo y que nos demonizaba permanentemente en los medios de comunicación. Y al final los políticos estamos un poco ahí pues para dar la cara y para ser un poco ese escudo, ¿no? Pero también lo sufren los ciudadanos de a pie, también lo sufren nuestros simpatizantes y afiliados, sencillamente cuando están en una mesa informativa y van pues a contar nuestro programa electoral a la gente y lo hacen de manera voluntaria y lo hacen a lo mejor un domingo que es el único día que tienen incluso para pasar con sus hijos. Mucha gente que está haciendo todo ese sacrificio porque verdaderamente piensa que con Vox se puede construir una alternativa, porque verdaderamente piensa que estamos abordando problemas y poniendo debates encima de la mesa que estaban zanjados para el consenso, ¿no? Y toda esta gente también sufre esa crítica por la demonización que hacen los medios. Los medios hacen una demonización de nosotros, la mayor parte de medios de comunicación, y luego la gente sufre las consecuencias, ¿no? Y en Almería pues quizás no existen consecuencias tan violentas, ¿no? Pero en otros puntos de España es de sobra conocido cómo nuestros simpatizantes, nuestros afiliados han sufrido violencia física solo por estar en una mesa informativa contando nuestro programa electoral a quien pasara por ahí, ¿no? Y yo creo que esto llega a un momento en el que es intolerable. O sea, es intolerable que se siga demonizando a una opción escogida por casi 4 millones de españoles. O sea, no podemos relativizar algunos problemas, no podemos relativizar la tercera fuerza política de España. Yo creo que llega un momento de
pues de ser adultos, ¿no? y de saber qué está fallando en el resto de opciones políticas, por qué no están abordando determinados problemas. Es verdad que Vox pone encima de la mesa problemas que para el resto de políticos no existían de manera interesada. Pues yo creo que la opción más sensata sería que contaran con nosotros desde el punto de vista político, que dejaran de demonizarnos y que respetaran al final a casi 4 millones de españoles, que yo creo que es de lo que se trata. El hecho de que estén siempre criticando el tema de la violencia de género, que parece que Vox va en contra de todo esto, ¿qué se le puede decir al Partido Socialista? Bueno, pues que deje de tomar el pelo a los españoles, ¿no? Yo creo que no es de recibo que... Pues yo soy mujer y estoy en Vox. Y no es de recibo que a mí me llamen machista, ni a que las mujeres de mi formación política, no es de recibo, porque no es verdad. Porque se retuerce permanentemente nuestro mensaje para que llegue de manera interesada a los españoles. Y se miente sobre nosotros deliberadamente y como costumbre. Y yo creo que llega un momento en el que es intolerable, ¿no? Es intolerable que lancen nuestro mensaje a los españoles de manera tan sesgada. Y evidentemente cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que nosotros no estamos contra las mujeres, que nosotros tenemos un pensamiento en torno a una ley, que es la ley de violencia de género, que es manifiestamente injusta. Y además lo han dicho políticos, aunque antiguos de otros partidos políticos, como pueda ser Alfonso Guerra, nada sospechoso de ser facha, ¿no? Alfonso Guerra diciendo que la ley de violencia de género, la ley 1/2004, era manifiestamente inconstitucional. Entonces, que crea tribunales de excepción, que va contra la presunción de inocencia, que invierte la carga de la prueba, que criminaliza a la mitad de la población, que son los varones. Yo creo que además todos los que nos oyen por la calle conocen a alguien afectado por esta nefasta ley, ¿no? Y nosotros, pues evidentemente no negamos la violencia contra las mujeres, al revés. Negamos un concepto ideológico, que es violencia de género, apoyado por una ley manifiestamente injusta e inconstitucional, como es la 1/2004, y por otro lado somos muchísimo más duros que el resto de partidos políticos en la lucha de la violencia contra las mujeres. Porque la violencia contra las mujeres no es solo la que ellos dicen, hay muchos tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? Igual que hay muchos tipos de violencia dentro del hogar, ¿no? Como puede ser la violencia contra los niños, como puede ser la violencia contra las personas con discapacidad, como puede ser la violencia contra los ancianos, como puede ser la violencia a lo mejor de un adolescente con problemas psiquiátricos contra sus madres. Esto es algo también muy frecuente y es algo de lo que no hablan el resto de partidos políticos, porque no les interesa encasillar la violencia únicamente en una única opción para sobredotarla económicamente, que incluso esos recursos públicos, como hemos podido saber, luego no llegan a la gente verdaderamente necesitada y a la gente que verdaderamente sufre esa violencia, ¿no? ¿Cuántos de los recursos públicos, de los 570 millones de euros del Ministerio de Igualdad, ha llegado verdaderamente a una mujer maltratada? ¿Qué porcentaje ha llegado? ¿En cuánto le ayuda un estudio sobre la masturbación a una mujer que verdaderamente lo está pasando mal? Es una burla. Es una burla el gasto político que se ha hecho durante los últimos 4 años. Y es una burla y es una estafa a los españoles y fundamentalmente a los españoles que lo están pasando mal. Por lo tanto, y volviendo al inicio y a la pregunta, ¿no? Este engaño yo creo que tiene que llegar un momento en el que pare, en el que ya basta, ¿no? En el que también la gente cada vez más se acerca a la fuente original, ¿no? A través de las redes sociales, a través de otros canales comunicativos, ¿no? Y toda esa gente saben perfectamente lo que nosotros decimos sobre las mujeres y sobre la violencia contra las mujeres. E insisto, que soy mujer y estoy en Vox. Es que eso, con eso ya debería de resultar claro. Otro asunto, como diputada en el Congreso de los Diputados, el escuchar al presidente del Gobierno decir que no ha pactado con Bildu, que no ha pactado con la Esquerra Republicana, ¿cómo se os queda la cara? Bueno, yo creo que ya es como el pan de cada día. Es que de tanto repetir de que parece que no, se va a convertir en una verdad. O sea, mentira más mentira más mentira más mentira más mentira durante 4 años, durante todos los miércoles, en todas las sesiones de control. Y el PSOE diciendo claramente, bueno, como no hay ningún ministro de ello, es que nosotros nada más que tenemos el pacto con Podemos, pero no tenemos nada más con nadie. Apoyos puntuales. Sí, entonces es que es el circo de siempre. Es el circo de siempre. Lo que pasa es que yo creo que llega un momento en el que hay que decir, ya basta, ¿no? Hay que acabar con este circo de siempre, ¿no? Hay que acabar con que los de siempre
se estén repartiendo contra los españoles, contra la unidad nacional, pasando por alto las 200 y pico víctimas de ETA, de crímenes sin resolver, las 858 víctimas del terrorismo en España. Y haciendo homenajes a los etarras. Hoy, por ejemplo, es que están todo el día hablando de Franco, pero parece, y dicen que ETA ha muerto. ¿No? Es que es así de absurda la realidad política de nuestro país, ¿no? Que en las sesiones de control tengamos que hablar de Franco y, sin embargo, no podemos hablar del terrorismo, que hace muchísimos menos años y existen hoy en día todavía víctimas de las 858 crímenes del terrorismo en nuestro país. Y todos conocemos alguna. Y en nuestro partido, además, hay varias. Entonces, yo creo que es de justicia que no frivolicemos con este tema, ¿no? Y muchísimo menos pactemos desde el punto de vista político con formaciones que avalan y que respaldan y que al final pues son ETA en las instituciones, como hemos dicho repetidas veces en esta legislatura. ¿Y que los catalanes vuelvan a decir nuevamente que lo volverán a hacer otra vez más una independencia en Cataluña? No, y que además el gobierno, como ha hecho, claro, ¿no? Como ha hecho con los delitos de malversación, claro, y de sedición, y no solo lo volverán a hacer, las penas y los indultos que no iba a indultar. Efectivamente, ellos dicen que lo volverán a hacer y el gobierno ha dicho que les protege y que les rebaja penas. O sea, el gobierno les premia, sí, ¿no? Y cuando un españolito de a pie le pillan pues un día cualquiera, ¿no? Y le ponen una multa de tráfico, pues ese sí que tiene que pagar. Cuando llega Hacienda sí que llega de manera puntual, ahí no hay indultos para nadie, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué aquellos que han delinquido en nuestro país, según los jueces, ¿no? Según el Poder Judicial de nuestro país, por qué, si son determinado signo político y son rehenes de una serie de pactos políticos interesados, por qué ellos sí que tienen privilegios, ¿no? Cuando los españoles no tienen privilegios? Al contrario, están sufriendo esta situación política como los que más. La provincia de Almería, Rocío, temas de comunicaciones, infraestructura. El Partido Socialista lanza el pecho de que gracias a ello el AVE va a llegar en el año 26. ¿Nos creemos que el AVE va a llegar en el año 26 como está la obra y la situación actual? Y luego la otra pregunta, ¿no? ¿El AVE que llegue va a ser verdaderamente un AVE? ¿Qué se iba a decir? Digo, porque eso ahora decían los murcianos, claro, sí, ¿no? Sí. Y ahora tienen un AVE, pero tardan lo mismo, claro, y pagan más, bueno, ¿no? O sea, ¿se va a solucionar verdaderamente el tema de las infraestructuras? O sea, yo no vengo aquí a prometer y a decir, mira, va a llegar tal año el AVE, Almería, tal. O sea, yo creo que hay que hacerse muchísimas preguntas, ¿no? ¿Las infraestructuras se van a solucionar de una manera o de otra? Cuando se solucionen, ¿va a ser de verdad o va a ser de palabra? ¿Vamos a hacer verdaderamente una infraestructura que la vamos a llamar alta velocidad? ¿Y va a ser alta velocidad o no va a ser alta velocidad, como está sucediendo en otros lugares de España, como está sucediendo en Extremadura, como ha sucedido en Murcia? O sea, ¿verdaderamente esto se va a saldar con que los ciudadanos paguen más a cambio de un nombre, del nombre de alta velocidad, y luego verdaderamente su día a día no se va a solucionar, su día a día va a ser igual de tortuoso en cuanto a las infraestructuras? Pues yo creo que hace falta también un gobierno ambicioso con las provincias también leales. Al final hemos tenido un gobierno rehén de una colección de delincuentes, de una serie de separatistas que al final pues reclamaban más privilegios para determinados lugares de España, y otros lugares de España han sido absolutamente abandonados y vilipendiados. Y nosotros pensamos que esos lugares también tienen que recibir recursos públicos y tienen que ejecutar planes públicos que mejoren su día a día, que mejoren sus infraestructuras y que protejan también sus economías. Eso en cuanto al tema de infraestructura. ¿Qué decir del tema del agua? Desaladoras que el trasvase del Tajo Seguro, el trasvase del Ebro, totalmente paralizado, que no se haga el plan hidrológico nacional, y a cambio las desaladoras. Pero es que las desaladoras que tenemos tampoco funcionan, y ahora nos anuncia una nueva más. Bueno, el tema del agua es uno de los temas más sangrantes de nuestra tierra. Y además es el tema de las promesas incumplidas. En este caso sí que había promesas concretas, sí que había proyectos concretos que al final fueron no ejecutados o fueron promesas incumplidas. Y yo creo que al final los agricultores de nuestra tierra también están hartos. Y no se les entiende, yo creo, al final. Se sienten, yo creo, impotentes con el tema del agua, ¿no? Porque mucha gente no entiende que el agua también necesita una determinada calidad, que no vale cualquier agua. Tenemos las desaladoras como una opción que en su día parecía estupenda, y es un agua que no vale, que es cara y que además no vale.
¿no? Debe ser enriquecida para poder utilizarla en agricultura. Entonces, nosotros tenemos el mismo discurso en Almería y en Zaragoza sobre el agua, y es que pensamos que el agua es un recurso de todos los españoles y que urge un plan hidrológico nacional. Y este plan hidrológico nacional a lo mejor no tiene que ser exactamente el que fue diseñado en su día, porque nuestro país ha cambiado, ¿no? Pero lo que sí tiene que ser es un plan que se elabore por una serie de técnicos, que sea viable, ¿no? Y que además sea beneficioso, porque de hecho es beneficioso para las economías que viven de la agricultura, ¿no? O sea que es un tema muy grande a nivel nacional que no se ha abordado hasta ahora y solo se ha abordado para ser traicionado, y yo creo que los almerienses demandan una solución urgente. La última, Rocío, porque dentro de 2 semanas tenemos la campaña electoral, ahí ya con programa electoral en mano, sí conoceremos las propuestas que pone Vox encima de la mesa, pero preguntarte cómo va a ser la campaña electoral que va a llevar a cabo Vox aquí en la provincia de Almería. ¿Cómo lo vais a hacer a partir del próximo día 7? Bueno, pues yo creo que van a vernos por la calle, ¿no? En mi caso es verdad que además me echo al hombro un bebé pequeñito, sí, que lo llevaré conmigo, y lo llevaré conmigo pues por las calles de Almería, veré a los vecinos, con mis compañeros de la lista que son estupendos, son magníficos, con nuestra cabeza al Senado, con todo el equipo que hay detrás, que una campaña no es para nada una cara, son muchísimas caras, y son todas las caras de todos los voluntarios que además llevan tantísimos años dando la cara en los paseos marítimos, en Almería, en el interior. Estaremos por los Vélez, estaremos en Macael, estaremos en la Alpujarra, estaremos en esa Almería también más abandonada, que es esa Almería más del interior y más rural, y en definitiva pues intentando convencer a la buena gente de Almería, pues primero de esa demonización mediática que hacen de nosotros, de que no mordemos, de que no desayunamos niños por la mañana, de que no odiamos a las mujeres, mírame, soy una mujer, ¿no? De carne y hueso, y en definitiva que confíen en nosotros, pues porque es urgente cambiar el rumbo de nuestro país. Rocío de Amer, candidata de Vox al Congreso por la provincia de Almería, es un placer tenerte con nosotros una vez más. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en un par de semanas, ya en campaña electoral, nuevamente por aquí. El placer siempre ha sido mío. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes, el lunes a partir de las 9 de la noche, aquí en Interamérica Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.